Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos. Jai Shila Prabhupada. Bueno, bienvenidos todos y muchas gracias, como siempre, por tenerme presente aquí en este espacio muy importante de lectura y estudio del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Estamos aquí a través de este grupo de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires. Como siempre, vamos a comenzar con agradecimientos a todos los devotos de ISKCON Buenos Aires en general y en particular a Sriman Chitrak Prabhu, quien es el encargado de generar esta lista de invitados y oradores que todos los días les permite a este grupo nutrirse de lecturas y estudios acerca del Bhagavad Gita. Y también muchas gracias a Nara Narayan Prabhu, quien es el encargado de toda la parte técnica. Así que a ellos dos en lo personal y en lo particular, y a todo ISKCON Buenos Aires en general. Muchísimas gracias. Mi nombre es Arjuna Saka Das y yo estoy hablándoles desde Mar del Plata. Para aquellos que no saben, República Argentina, al sur de la ciudad de Buenos Aires, capital federal. Somos una ciudad costera que en estos momentos está viviendo un super maja temporal, pero muy feliz estamos de poder compartir con ustedes el conocimiento, la sabiduría del Bhagavad Gita. Durante la charla del día de hoy, si en algún momento tienen algún comentario, si quieren dejar algo dicho, si tienen una duda, si tienen una pregunta, si quieren simplemente interactuar, bueno, sepan que en este tablero de trabajo, en este grupo, tienen una sección de comentarios, ¿sí? Así que si directamente anotando algo en los comentarios, escribiendo algo ahí en la sección de los comentarios, bueno, ahí vamos a poder interactuar a pesar de estar a la distancia, ya sea con comentarios, con preguntas, con dudas, con opiniones. Si quieren simplemente aportar algo, ahí pueden hacer todo ese trabajo en los comentarios aquí mismo en este grupo de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires. Así que bueno, hemos hecho los agradecimientos, hemos hecho la presentación. Vamos a ir directamente a lo que nos incumbe el día de hoy, que es el Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hoy el verso 7 del capítulo número 8, ¿sí? Estamos en el capítulo número 8 del Bhagavad Gita, alcanzando al Supremo, y estamos en esa sección de la conversación, del diálogo entre Krishna y Arjuna, y hoy particularmente vamos a ir viendo el texto número 7. Pero antes de introducirnos al texto del día de hoy, me gustaría volver atrás algunos versos como para contextualizar lo que estuvo hablando en los últimos días. Dos charlas muy interesantes, no sé si han tenido la oportunidad de verlas, yo se las recomiendo. Todos los videos están alojados aquí en este grupo de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires, y también todos los videos se trasladan al canal de YouTube Comunidad Vaishnava, o sea que ya sea en Comunidad Vaishnava en YouTube como en clases en vivo ISKCON Buenos Aires en Facebook, tienen todo el material, ¿sí? Y entre ese material van a poder ver los últimos dos oradores que han dado dos excelentes clases, Karunya Nitai Prabhu por un lado y Hari Murari Prabhu por el otro, dos excelentes clases de este capítulo número 8 del Bhagavad Gita. Y yo voy a volver un poquito atrás respecto a cosas que ellos fueron comentando para nosotros poder trabajar el día de hoy el texto número 7 en este capítulo número 8 del Bhagavad Gita. Voy a volver a el texto número 5, o sea que voy a volver dos versos atrás, y acá Krishna es quien le está hablando a Arjuna, es Dios quien le está hablando al hombre en este campo de batalla de Kurukshetra. Y en este momento, en el texto número 5, Dios, Krishna, dice lo siguiente: y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo, recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De eso no hay ninguna duda. Entonces, bueno, como podemos ver, de lo que se está hablando en este momento del diálogo, de lo que se está charlando en esta conversación divina que es el Bhagavad Gita, por lo menos en este tramo, es el momento de la muerte. Sí, el momento de la muerte es el tema principal que están dialogando, debatiendo Krishna y Arjuna. Y Krishna, Dios, hace algunas promesas, hace algunas aseveraciones muy interesantes. Explica que al final de la vida
Si cualquier persona abandona su cuerpo recordándolo a él, recordando a Krishna, de inmediato alcanza su naturaleza, o sea, el reino de Dios, hablemos de Vaikunta o del mundo espiritual. De esto no hay ninguna duda, dice Krishna en el texto número 5 del octavo capítulo del Bhagavad Gita, una de las promesas divinas. Si ustedes analizan el Bhagavad Gita, todo el tiempo Krishna le está haciendo promesas a Arjuna, le está dando, digamos, confirmaciones y reafirmaciones positivas a aquello que le va explicando a lo largo del diálogo. Y ahí tenemos una de estas promesas divinas, ¿sí? La promesa de Dios de que cualquier persona que al final de su vida lo esté recordando únicamente a él, bueno, esa persona se traslada directamente al mundo espiritual, directamente a Vaikunta, directamente al reino de Dios. Ahí tenemos entonces el texto número 5. Y el siguiente, el texto número 6, dice lo que sigue, dice, cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta, ¿sí? Cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Entonces ahí tenemos otra confirmación de Krishna en el Bhagavad Gita, en este momento, en estos versos, en estos conjuntos de versos, donde se está hablando acerca del momento de la muerte. ¿Sí? Literalmente estamos hablando del momento de la muerte en esta porción del Bhagavad Gita, y en este verso, como vimos recién, lo que yo esté pensando al momento de la muerte, lo que yo esté recordando cuando me toque abandonar el cuerpo, bueno, ese va a ser mi próxima meta, ese va a ser mi próximo fin, ¿sí? Mi próximo lugar, mi próximo cuerpo. Y esto está confirmado de esta forma en el Bhagavad Gita por Krishna mismo. Es Dios explicándole a Arjuna que es muy importante llegar con un estado de conciencia adecuado al momento de la muerte, porque en ese momento y en ese estado es que yo voy a dar el salto, voy a hacer el salto cuántico hacia mi próximo cuerpo o a mi próximo estado de conciencia o a mi próxima existencia, ¿sí? Así que fíjense lo importante que es durante la vida tener un proceso de entrenamiento y de purificación, de educación de la mente, porque al momento de la muerte voy a rendir el último examen, ¿sí? Y ese último examen me va a posicionar en determinado cuerpo, en determinado estado de conciencia o en determinado lugar de la creación. Así que es muy, muy, muy importante, como Krishna dice en el texto número 6, cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Y hoy nos toca el texto número 7, así que es lo que vamos a estar trabajando juntos el día de hoy. Vamos a hacer como hacemos habitualmente, primero una lectura del sánscrito, luego la traducción de ese verso y por último una lectura del significado o el comentario de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, y sobre el final de eso quizás hacer un aporte, quizás decir algunas palabras que tengan que ver justamente con ese significado. Hoy un significado relativamente corto, pero muy, muy interesante el verso que nos ha tocado trabajar juntos el día de hoy. Así que antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña invocación antes de la lectura del Bhagavad Gita. Todos ustedes del otro lado, si quieren, pueden recitar conmigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces vamos a nuestra lectura del día de hoy y recuerden, una vez más recuerden, si tienen comentarios, si tienen algo para aportar, si tienen preguntas, dudas, sugerencias, aprovechen la sección de comentarios en este grupo de clases en vivo de ISCOM Buenos Aires, y bueno, yo después periódicamente voy a ir chequeando esos comentarios para ver si hay algo que podemos compartir juntos, si hay algo que podemos trabajar juntos el día de hoy.
Entonces, una vez más, como dijimos, estamos en el Bhagavad Gita tal como es. Este es el capítulo número 8, texto número 7. Vamos a leer primero el sánscrito y luego vamos a ir a la traducción. El sánscrito dice lo siguiente. Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara yadyacha mai arpita mano budir mam evasyasi ahamsaya. Una vez leído el sánscrito, vamos a saltar a la traducción, y esta traducción del sánscrito al castellano dice lo siguiente. Por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescripto de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin ninguna duda. En el comentario o en el significado de Srila Prabhupada, nuestro fundador Acharya dice lo siguiente. Esta instrucción que se le da a Arjuna es muy importante para todos los hombres que están dedicados a las actividades materiales. El Señor no dice que uno deba abandonar sus deberes u ocupaciones prescriptas. Uno puede continuar con ellos y al mismo tiempo pensar en Krishna mediante el canto de Hare Krishna. Esto lo librará a uno de la contaminación material y le ocupará la mente y la inteligencia en Krishna. Mediante el canto de los nombres de Krishna, uno se trasladará al planeta supremo Krishna Loka sin ninguna duda. Leo entonces una vez más la traducción. Por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Jai Shira Prabhupada, hemos leído entonces este 8.7 del Bhagavad Gita. Vamos a trabajar un poquito, si ustedes me lo permiten, vamos a trabajar un poquito el tema de la traducción y luego meternos a hacer un desglose del significado o el comentario. Primero, lo primero que aparece, por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna. ¿Sí? Esto es algo muy interesante que aparece aquí en esta traducción de Srila Prabhupada. Sabemos que somos monoteístas, ¿sí? La tradición del Bhakti Yoga es una tradición monoteísta, pero al mismo tiempo es una tradición polifórmica, ¿sí? ¿Qué significa monoteísmo? Monoteísmo es que entendemos que existe un único Dios y es el mismo Dios, porque es el único Dios, el mismo Dios para todas las tradiciones, todas las religiones y todas las culturas espirituales. Entonces, ya Alá, Adonai, el Elohim, todas esas personalidades y todos esos nombres solo son de una única persona, ¿sí? Krishna, Buda, Rama, Jehová, son todas la misma persona, el Ser Supremo, Dios. Entonces, eso es monoteísmo, ¿sí? Entender que existe un único Dios y que ese Dios es el mismo Dios para todas las personas, para todas las culturas, para todas las sociedades, para todos los momentos históricos. Simplemente hay diferencias de acuerdo a idiomas, de acuerdo a ciertas conceptualizaciones, ¿sí? A nombres. Dios es infinito, por lo tanto tiene infinitos nombres. Sabemos de esto en el segundo verso del Shishastakam de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu mismo hace esta aclaración teológica de que Dios es infinito y por lo tanto tiene infinitos nombres. Entonces, lo que cambia es la forma, pero no el contenido. Pero sí, hablando de la forma, es polifórmico. Justamente nosotros entendemos que hay un único Dios, monoteísmo, pero ese único Dios tiene múltiples formas, infinitas formas, ¿sí? Entonces, en algunas escrituras a veces es un pilar de fuego, a veces es una persona con 4 brazos, a veces es un arbusto en llamas, a veces es una paloma, a veces es una voz desde el cielo, una voz inmaterial, sin cuerpo físico aparente, muchas formas. A veces tiene un cuerpo de color rojo, a veces tiene un cuerpo de color verde, a veces tiene un cuerpo de color azul, a veces tiene un cuerpo de forma humana, a veces tiene cuerpos de forma animal. Polifórmico, muchas formas de un mismo monoteísmo, de un mismo Dios o ser supremo.
Y entonces acá Krishna le está diciendo a Arjuna que él siempre tiene que pensar en Dios en su forma de Krishna. Y todos sabemos de la forma de Krishna, hay grandes descripciones de la forma de Krishna en el Srimad Bhagavatam. Además tenemos todas las imágenes, ¿sí? Toda la iconografía de Krishna a lo largo de nuestra tradición, grandes artistas, tanto en la antigüedad como en la modernidad, han podido plasmar, ¿sí? En imagen la forma de Dios, una forma muy hermosa, ¿sí? Con particularidades tanto en la vestimenta como en el color de la piel, como en su postura y demás. Entonces tenemos mucha información, no solamente visual, no solamente a través de las imágenes que podemos ver de Krishna, sino también a través de la literatura del Bhakti, donde hay grandes y profundas descripciones de la forma del Señor. Y acá Krishna le dice a Arjuna que tenemos que pensar en él en esa forma, en la forma de Krishna, en la forma de dos brazos, dos piernas, una cabeza, tal como se le está presentando en ese momento en el campo de batalla de Kurukshetra, ¿sí? En su forma original, ¿sí? En su forma de avatari, ¿sí? De la fuente de todas las otras formas posibles. Y al mismo tiempo, dice Krishna, desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Bueno, otra vez el refuerzo positivo, otra vez la promesa divina de que si hacemos lo que Dios dice, vamos a obtener lo que Dios nos promete. Pero es interesante que Krishna dice que al mismo tiempo que dedico mis actividades y fijo la mente y fijo la inteligencia y pienso en él, al mismo tiempo desempeñar tu deber prescripto de pelear. Entonces acá Krishna le está haciendo la aclaración a Arjuna, que es el aspecto espiritual en paralelo con el aspecto material, o viceversa, nuestro aspecto material en paralelo con nuestro aspecto espiritual. No tiene que haber un desequilibrio entre esas dos realidades. No tengo que ser, digamos, todo abocado a la espiritualidad mientras que se desmorona el aspecto material de mi vida, y tampoco tiene que ser al revés. No tengo que abocarme plenamente a la materia y olvidarme de la espiritualidad. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un discernimiento, ¿sí? Tiene que haber un trabajo conjunto entre esas dos realidades, entre mi relación íntima, personal, directa con Dios a través del servicio devocional y el ejercicio espiritual, y también tiene que haber una resolución de mis cuestiones materiales propias de esta experiencia terrestre que estoy viviendo ahora. Al mismo tiempo, dice Krishna, ¿sí? Al mismo tiempo, siempre pensar en él y al mismo tiempo desempeñar el deber prescrito. Esto lo aclara Srila Prabhupada en su comentario. Si se fijan, es un comentario muy breve, pero muy interesante. En el significado, nuestro fundador Acharya dice lo siguiente: esta instrucción que se le da a Arjuna es muy importante para todos los hombres que están dedicados a las actividades materiales, ¿sí? Entonces, básicamente, Prabhupada está, como dije, reforzando esto que nosotros comentábamos antes. Esto es un verso con una instrucción específica, muy importante para todos los devotos que además son actores sociales, ¿sí? Que tienen esposo, esposa, hijos, hijas, trabajo, ocupaciones, etcétera, etcétera. Prabhupada mismo lo aclara en el significado, es una instrucción muy importante para aquellos dedicados a las actividades materiales. El Señor no dice que uno deba abandonar sus deberes u ocupaciones prescriptas, ¿sí? Entonces acá Prabhupada también hace esa aclaración que Krishna mismo lo está haciendo en el verso. Nosotros podemos ser espiritualistas sin abandonar el estudio, podemos ser espiritualistas sin abandonar el trabajo, podemos ser espiritualistas sin abandonar el matrimonio, la familia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y todo está aclarado en las palabras de su divina gracia. Uno puede continuar con ellos y al mismo tiempo pensar en Krishna mediante el canto de Hare Krishna, ¿sí? Entonces acá tenemos una tecnología. ¿Cuál es la tecnología
que nos permite equilibrar la vida material con la vida espiritual. Muy bien, esa tecnología es el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esas tres palabras, esos tres nombres de Dios, son la tecnología específica, puntual, para hacer un equilibrio entre el aspecto espiritual y el aspecto material de mi vida, ¿sí? Entre la esfera trascendente y la esfera mundana de mi existencia o de mi ser. Muchas veces muchos devotos y muchos practicantes tienen como esta duda o hacen este planteo de, Prabhu, ¿cómo hago para equilibrar? ¿Cómo hago para no irme mucho hacia un costado o no irme mucho hacia el otro lado? ¿Cómo hago para tener un balance, para tener cierta ecuanimidad en mi vida, para que lo material no aplaste lo espiritual, para que lo espiritual no me haga olvidar de lo material? Bueno, Krishna en este verso 8.7 del Bhagavad Gita lo dice muy claramente y más claramente aún lo está explicando Srila Prabhupada. El equilibrio se da a través del canto del Maha Mantra Hare Krishna. Con el canto del Maha Mantra Hare Krishna, yo voy a limpiar las impurezas, las dudas, todas las cuestiones neófitas que pueda haber en mi mente y en mi inteligencia con respecto a cómo llevar adelante en unísono, en simultáneo, en paralelo, toda mi práctica espiritual y todos mis deberes materiales. El canto del Maha Mantra Hare Krishna me va a situar a mí en una posición de inteligencia, de discernimiento, de conocimiento trascendental, como hemos trabajado alguna vez en un capítulo anterior del Bhagavad Gita, y me va a dar las herramientas para entender cómo hacer las dos cosas en simultáneo, en paralelo, o como dice Krishna, al mismo tiempo, ¿sí? Maha Mantra Hare Krishna. Ahí tienen la tecnología, tienen la respuesta, tienen el método preciso, específico para equilibrar la vida material con la vida espiritual. Esto lo librará a uno de la contaminación material y le ocupará la mente y la inteligencia en Krishna. Mediante el canto de los nombres de Krishna, uno se trasladará al planeta supremo Krishna Loka sin ninguna duda. Así que no solamente tenemos la promesa y el refuerzo positivo de Krishna, sino que además tenemos la confirmación de su devoto puro, de Srila Prabhupada, que mediante el canto del Maha Mantra Hare Krishna voy a tener una mente más pura, voy a tener una inteligencia más afilada, voy a poder discernir mejor en cómo desenvolverme en esta experiencia material que estoy viviendo sin perder la esencia espiritual que tengo, y voy a poder volver a casa, voy a poder volver al reino de Dios, voy a ir a Krishna Loka, al planeta supremo, a Vaikunta, sin ninguna duda. Así que este es un verso muy, muy interesante, muy importante, como dice Srila Prabhupada. Creo que para la mayoría de los devotos de hoy, de este momento histórico en particular en ISKCON, la mayoría somos justamente grijastas, somos personas que viven en sociedad. Quizás en la época de Prabhupada, ISKCON estaba conformado casi en su totalidad por brahmacharis, por monjes, pero luego del devenir histórico de los últimos 50 años, nuestra población en ISKCON ha cambiado radicalmente y ahora la mayoría de las personas vive fuera del templo, tiene familia, tiene hijos, tiene trabajo, tiene estudios, tiene posiciones en la sociedad. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo hacer? Bueno, acá está cómo hay que hacer. 8.7 del Bhagavad Gita. Por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin ninguna duda. Y como vuelve a afirmar Prabhupada en el significado, esta instrucción que se le da a Arjuna es muy importante para todos los hombres que están dedicados a las actividades materiales. El Señor no dice que uno deba abandonar sus deberes u ocupaciones prescritas. Uno debe continuar con ellos y al mismo tiempo pensar en Krishna mediante el canto de Hare Krishna. Esto lo librará a uno de la contaminación material y le ocupará la mente y la inteligencia en Krishna. Mediante el canto de los nombres de Krishna,
uno se trasladará al planeta supremo, Krishna Loka, sin ninguna duda. Hermoso verso, muy sencillo de entender, muy práctico también, ¿sí? Algo que es muy interesante del Bhakti Yoga, que es una teología o una filosofía, una ciencia de Dios 100% práctica, ¿sí? No es solo teoría, no son solo conceptos, no son solo ideas, son herramientas, son instrumentos, son técnicas y tecnologías que nosotros podemos aplicar en nuestra vida diaria, en nuestra vida real, en nuestras experiencias personales en este planeta Tierra, ¿sí? Es algo que se puede bajar, que se puede aplicar, que podemos incorporar a nuestras vidas. Así que hagamos este ejercicio, hagamos el ejercicio de volver real la filosofía de conciencia de Krishna, de sacarla del papel, sacarla del libro, sacarla del Vyasa-san o de la clase y trasladarla a la practicidad pragmática de nuestras vidas diarias. Hagamos que nuestras familias sean conscientes de Krishna, que nuestros trabajos sean conscientes de Krishna, que nuestro estudio sea consciente de Krishna y van a ver entonces en vivo, van a ver en práctica este verso 8.7 del Bhagavad Gita. Vamos a poder tener vidas con nuestras ocupaciones materiales y al mismo tiempo con realizaciones muy profundas desde lo espiritual. Así que muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Quiero agradecer una vez más a Shriman Chitrak Prabhu, ¿sí? Por esta oportunidad, como siempre, muy, muy agradecido. También a Naranarayan Prabhu, a todas las personas que están ocupándose en este servicio de mantener vivo este espacio de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires, a todos los devotos de ISKCON Buenos Aires, por supuesto, a todos los devotos que están del otro lado escuchando. Recuerden que todo el material queda aquí en esta página, en este grupo, clases en vivo ISKCON Buenos Aires, y todo el material también, con mucho otro material muy interesante, muchos otros videos, van a poder encontrar en el canal de YouTube de Comunidad Vaishnava, ¿sí? Así que Comunidad Vaishnava en YouTube, clases de en vivo ISKCON Buenos Aires en Facebook. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado la charla del día de hoy sobre este verso muy lindo, muy importante del Bhagavad Gita, 8.7 del Bhagavad Gita, tal como es de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Muchas gracias. Hare Krishna, Hari 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 Bol.